Así que la idea en este caso, y en esta oportunidad, es tratar sobre un tema referente a sucesiones, muy vinculado obviamente con familia. De hecho, en general, familia y sucesiones son dos materias en una que se da en la facultad, a través de lo que se llama o se conoce como pacto sobre herencia futura. Esta temática, digamos, es interesante porque tiene o ha tenido una relación y vinculación siempre con una cuestión que hace a nuestro derecho, que es importante empezar a señalar en la parte de sucesiones, que puede significar, digamos, de importancia en atención a que en el derecho argentino siempre existió, en materia de sucesiones, la legítima. La legítima es la parte de la herencia de la cual no se puede disponer para después de la muerte, salvo justas causas, en este caso de indignidad ahora y antes también de desheredación. Antes digo porque ya no existe más la desheredación en el nuevo código. En consecuencia, en nuestro derecho, desde el Código de Vélez, se estableció un criterio por la cual en la sucesión intestada no solamente se establece qué herederos están llamados eventualmente a la sucesión del causante, sino que algunos de ellos tienen un llamamiento forzoso, y de ahí que su legítima, que tienen esa porción en la cual, como el nombre lo indica, forzosamente el causante debe dejar para después de su muerte. Como todos sabemos, en nuestro derecho, tanto en el Código Viejo como en el Nuevo, esos herederos forzosos son descendientes, ascendiente y cónyuge, que son los que tienen prevista una legítima o una parte de la herencia que forzosamente deben dejar el causante a esas personas. Lo que varió es las porciones con respecto, en el viejo código y en el nuevo código, varió las porciones de legítima, ampliándose un poco la autonomía de la voluntad, porque los descendientes antes tenían una legítima de 4/5, o sea, 80%, y ahora tienen 2/3, o sea, el 66,66. Por lo tanto, se redujo el monto de la porción legítima y se amplió respecto de los descendientes un porcentaje en cuanto a esa autonomía de la voluntad. En relación a los ascendientes, también en el viejo código tenían previsto una legítima de 2/3, o sea, el 66,66, que era la porción indisponible, y ahora se redujo a 1/2, o sea, el 50%. Por lo tanto, tiene el 50% para disponer libremente, con respecto a los ascendientes. Y respecto del cónyuge, tenía una legítima de 1/2 y sigue teniendo 1/2, es decir, es igual el viejo código al nuevo código en cuanto a las porciones legítimas previstas para el cónyuge. Es decir, que si bien se ha ampliado de alguna manera esa autonomía de la voluntad, lo que hay que destacar es que tanto en el viejo código como en el nuevo código, las porciones legítimas, antes más todavía, siguen siendo altas, es decir, la facultad o la disponibilidad del causante en este sentido es un porcentaje menor, según además si son descendientes, ascendientes o cónyuge, pero en general tiene una influencia muy grande del orden público en cuanto a la indisponibilidad, porque establece, a través de esa legítima, el destino de esos bienes para después de la muerte a determinadas personas. A diferencia de otros modelos legislativos, que yo creo que se tuvo que haber avanzado hacia esa idea, de la supresión de la legítima en el sentido de indisponibilidad y en el sentido de orden público, y en todo caso protecciones para determinadas situaciones que tienen que ver con vulnerabilidades como
en caso de niños, herederos, digo niños, discapacitados, mayores adultos, etc. Pero no establecer forzosamente una transmisión para determinadas personas. Pero bueno, lo cierto es que en nuestro derecho se mantiene la legítima y en todo caso lo que se ha hecho es bajar un poco las porciones. Digo, a diferencia de otras legislaciones que tienen una libertad absoluta y en todo caso el llamamiento hecho por la ley a través de la asociación intestada es un llamamiento supletorio que funciona u opera en defecto de la voluntad del causante a través de un testamento en este caso. Esta particularidad que destaco tiene mucho que ver con los pactos sobre herencia futura, porque en realidad, en razón de esta circunstancia y de otras, tanto en el viejo código como en el nuevo código, como todos sabemos, hay un principio general que prohíbe los pactos sobre herencia futura. Cuando referimos a los pactos sobre herencia futura, estamos hablando de la posibilidad de que el causante pueda, en este caso, y los herederos en situación que también puede agregarse, pero fundamentalmente el causante, la imposibilidad de que pueda, digamos, establecer un régimen o un sistema de transmisión por vía contractual. La forma o el modo que el derecho sucesorio le da la posibilidad a una persona de transmitir sus bienes para después de la muerte es el testamento, pero en la medida y en el límite establecido en esa porción disponible, pero no por vía contractual. Por lo tanto, en este sentido, todo pacto o acuerdo o contratos respecto a, en vida, respecto a cuestiones que tienen que ver con el derecho sucesorio de esa persona, es decir, para los bienes después de la muerte, estaría prohibido. Serían pactos sobre herencia futura. Y por eso esa prohibición ha existido desde siempre. La particularidad en el nuevo código es que se mantiene esa regla, que expresamente, como señalaba el Código de Vélez, está la prohibición de pactos sobre herencia futura, y en ese sentido, el primer párrafo del artículo 1010, en la parte de contratos, en el nuevo código estamos hablando, mantiene esa regla porque dice, la herencia futura no puede ser objeto de contratos, ni tampoco puede serlo de los derechos hereditarios eventuales sobre objetos particulares, excepto lo dispuesto en el párrafo siguiente u otra disposición legal expresa. Este primer párrafo, entonces, reafirma y mantiene el criterio anterior de que está prohibido, como regla general, pactar sobre la herencia futura, ya sea sobre la universalidad o sobre bienes individualmente considerados. Y por lo tanto, digamos, el único sistema de transmisión posible como fuente de la vocación sucesoria respecto de, en vida, el autor de la sucesión, que será el autor de la sucesión, lo que pueda hacer eventualmente es un testamento. Pero no transmitirlo por vía contractual, que es también una diferencia del viejo sistema romano y germánico, porque en el derecho germánico había posibilidades de transmisiones contractuales, que el derecho romano, que sigue nuestra legislación, con las modificaciones y adecuaciones obviamente actuales, el contrato no es una forma de transmisión de una herencia. Es decir, las fuentes de la vocación sucesoria en nuestro derecho han sido siempre la ley, dando lugar a la sucesión a intestato, y el testamento y la voluntad del causante, dando lugar a la sucesión testamentaria, pero no una tercera fuente como sería el contrato. O sea, las dos fuentes posibles son la ley y el testamento. Y en ese contexto y en esa lógica está prohibido todo tipo de contrato o de acuerdo en vida en todo lo que tiene que ver con esa herencia futura. Y eso está reafirmado, como leí en el primer párrafo de este artículo 1010 del Código. La particularidad o la novedad, como primer aspecto, digamos, importante en el nuevo Código respecto de esta temática,
en relación a la diferencia del código anterior, es que ahora, este 1010, que está en la parte de contratos, legislado no en la parte de sucesiones, sino en la parte de contratos, este primer párrafo que leí, de la prohibición expresa de pactos sobre herencia futura, fíjense que en la última parte que leí del primer párrafo dice salvo lo dispuesto en el párrafo siguiente. En este caso, el segundo párrafo sería lo novedoso que no estaba en el viejo código. Es decir, lo que sería el primer párrafo era una norma que de alguna manera estaba establecida en el viejo código, tanto en la parte de contratos como en la parte de sucesión, la prohibición de pactos sobre herencia futura. Pero ahora el segundo párrafo da una posibilidad o habilita a pactar sobre herencia futura como excepción, ¿no es cierto? O mejor dicho, contemplando esta posibilidad que voy a leer como excepción a esa regla general. Dice, los pactos relativos a una explotación productiva o a participaciones societarias de cualquier tipo, con miras a la conservación de la unidad de la gestión empresaria o a la prevención o solución de conflictos, pueden incluir disposiciones referidas a futuros derechos hereditarios y establecer compensaciones en favor de otros legitimarios. Estos pactos son válidos, sean o no parte el futuro causante y su cónyuge, si no afectan la legítima hereditaria, los derechos del cónyuge, ni los derechos de terceros. En primer lugar, entonces esto que sería como novedad, porque estaría permitiendo en este contexto y en este alcance contratar o acordar en vida una herencia futura. En primer lugar, hay que aclarar algo que parece obvio, que es el momento de estos pactos serían en vida, es decir, antes de la muerte del autor de la sucesión de cuya sucesión se trata. O sea que este objeto posible, el segundo párrafo, sería realizado en vida respecto a su herencia futura, como dice la misma excepción. Con respecto a siempre dentro de esta excepción, ¿no? Analizando esta hipótesis de excepción en la cual se puede pactar sobre herencia futura, de este segundo párrafo del 1010. Con respecto a la forma, fíjense que no establece una forma determinada, pero en general la escritura pública sería la forma más lógica respecto de la prueba y las condiciones y la situación que deben darse en este contexto contractual, pero bueno, expresamente no lo establece como forma explícita o expresa la escritura pública, aunque se señala que la escritura pública es la vía o el modo en la cual yo normalmente tendría que instrumentar o sería aconsejable instrumentar este objeto posible contractual para esta herencia futura. Con respecto a la finalidad que se prevé en esta excepción, el mismo artículo dice, con miras a la conservación de la unidad de la gestión empresaria o a la prevención de solución de conflictos. Es decir, hay dos aspectos acá desde el punto de vista práctico muy interesantes que tiene que ver con esta finalidad. La primera de ellas es la preservación, dice, de la unidad económica, porque en este contexto puede tener como finalidad ese pacto sobre herencia futura el hecho de que aquellos que integran el pacto o el acuerdo lo que pretenden es que con la muerte del causante no se desintegre o eventualmente se realice la complejidad de lo que significa una sucesión respecto de esa unidad económica. Entonces, como primer finalidad interesante desde el punto de vista práctico es la preservación de la unidad económica más allá de la muerte del causante. Y tiene un sentido práctico, digo, porque muchas veces justamente el autor o aquel que forma parte de esa unidad económica y que lleva adelante, sabe que ante su ausencia podría resultar, digamos, un inconveniente respecto del funcionamiento, preservación
y continuidad de esa empresa. Entonces, esta es una finalidad que puede tener este acuerdo o este contrato de pactar sobre herencia futura en este contexto. Y la segunda finalidad posible, que no resulta tampoco intrascendente, que puede ser que se den ambas finalidades o una u otra, es evitar el conflicto. Y esto, desde el punto de vista práctico, tiene una trascendencia importante, porque en realidad en la Argentina, en el tema societario, en cuanto al porcentaje o a los porcentajes, es muy elevado las sociedades de empresas familiares. De hecho, hay estudios, por ejemplo, que las empresas más grandes tienen un porcentaje muy alto en cuanto al número de empresas familiares. ¿Y qué vinculación tiene esto? Que en la práctica societaria se ha demostrado que muchas veces la muerte y en consecuencia al ingresar en la sucesión los herederos, en general como continuadores de esa empresa familiar, tienen, y cuanto más son los herederos, conflictos y que generan una distorsión respecto del ente societario. Es decir, hay una relación estadística en sociedades muy interesante de que se demuestra de que el conflicto familiar, cuando estamos hablando de empresas familiares, es muy elevado y por lo tanto muchas veces distorsiona, deteriora o hace extinguir esa unidad societaria. Entonces, fundamentalmente por las relaciones humanas familiares, es decir, en una sucesión siempre existen 4 hermanos, 5 hermanos, uno está peleado con el otro, etc. Entonces, ahí se traslada muchas veces en las sucesiones el conflicto familiar en el sucesorio, y en este caso respecto de una sociedad. Entonces, muchas veces ese conflicto personal que ya existe en vida o que se produce como consecuencia de la muerte en razón de la división de la herencia, se traslada, digamos, a la influencia o la gravedad que puede tener respecto del funcionamiento de este ente societario. Muchos casos públicos conocidos de familias, de empresas familiares que sabemos que en razón de que lo han heredado 2, 3, 4, 5 hermanos o herederos en general, pero digo hermanos como más cercanos, como hijos del causante, frente al conflicto entre ellos produce un deterioro y una distorsión respecto al funcionamiento del ente societario. Y esto es importante, decía, porque muchas veces en el grupo familiar el futuro causante, que es el que maneja la sociedad o el que tiene la titularidad del ente societario o las acciones, ya sabe de la existencia del conflicto entre sus herederos, sabe que su hijo tal está peleado con el otro, y entonces sabe que en el futuro el objeto de la sucesión va a ser el objeto del conflicto, o el pretexto del conflicto. Entonces, el uso de este recurso es importante porque acá, frente a un conflicto que ya existe en vida, familiar, respecto de los bienes, respecto de los hijos, los hermanos, el padre, la madre, etc., o de futuros problemas que pueden originarse como consecuencia de la transmisión de un determinado patrimonio, podría resultar una finalidad muy práctica e interesante como uso en ese sentido, porque vamos a ver en qué contexto puede establecerse este pacto para preservar esa unidad familiar y en la medida tratar de evitar ese conflicto o tratar de introducir aspectos o cuestiones en ese contrato para remover esos conflictos que ya existen o que pueden existir. Es cierto que todavía 5 años de vigencia del código todavía no ha sido cuantitativamente muy utilizado esto, pero yo creo que esto tiene
tendrá que introducirse por los operadores del derecho, en particular por los abogados, en el asesoramiento respecto a personas que tienen están en esta situación. Digo, antes de eso quiero marcar dos aspectos que parecen obvios, pero que no es. Estamos hablando de dos situaciones, recién hablábamos de unidad económica, ¿no? Esas unidades económicas están enumeradas en dos situaciones que se refiere al objeto del pacto, que es explotación productiva, que tiene que ver con esa sociedad en general, es un concepto amplio, pero tiene que haber una explotación productiva, o participaciones societarias, es decir, que tenga una determinada cantidad de sociedades o de acciones societarias en cualquier tipo societario. No hay un tipo determinado, sino que pueden ser en cualquier tipo societario establecido por la ley que tenga participaciones accionarias, en este caso la persona, y respecto de eso, de esa producción o explotación productiva y participación societaria que implica una unidad económica, se puede hacer el objeto del pacto de lo que estamos hablando. Entonces vuelvo otra vez a lo que estábamos diciendo. Estamos hablando sobre esta posibilidad de pactar sobre este objeto. De explotaciones productivas o participaciones societarias que constituyan una unidad económica. Entonces, en ese contexto, decía, cuando el futuro causante sabe respecto de su herencia que puede tener estos conflictos o estas distorsiones, podría ejercer esta facultad, y vuelvo otra vez a lo que decía, que no obstante que a pesar de que hace 5 años se sancionó el código, todavía no es una práctica sociológica habitual, creo yo, por una cuestión muchas veces de desconocimiento, y por eso señalaba la importancia del profesional en el asesoramiento, porque respecto de muchas personas que tienen o están en la posibilidad de hacerlo, puede ser que ignoren esta circunstancia, y sería un recurso importante que puedan ejercer esta facultad o este derecho. Digo ejercer esto porque también es cierto, lamentablemente, en países como el nuestro, en general todos Sudamérica, a diferencia de otros países, Europa o en general Estados Unidos, es muy común en esos países el uso no solamente del testamento, sino lo que vamos a ver como en general una planificación familiar, es decir, la situación por la cual una persona, sobre todo aquellos que tienen un patrimonio importante, establecen, además porque tienen una libertad testamentaria absoluta, establecen, en el caso de Estados Unidos, establecen en general este tipo de modalidades, acuerdos, condiciones, previsiones, etcétera, planificación familiar en general para después de su muerte. En cambio, decía, lamentablemente en culturas como la nuestra, porque esto tiene que ver no con la ley, sino con la cultura, Sudamérica siempre ha sido contrario a la confección de un testamento, porque la gente cree que hace un testamento y mañana se muere. Un testamento te dice, no, si yo soy joven y no estoy enfermo. Es decir, asocian el testamento con la muerte. De hecho, en nuestro país, el sistema de transmisión es ampliamente mayoritario en la sucesión ab intestato y excepcionalmente testamentaria. Y cuando nos vamos a los casos de sucesión testamentaria, vemos que aparece en gran medida situaciones o recursos del testamento cuando la persona no tiene herederos por ley, y entonces ahí recurre mucho al testamento, o en algunos casos para dejar la porción disponible a un tercero, un amigo, conocido, etcétera, además de los herederos forzosos. Pero en general, cuando hay descendiente, ascendiente y cónyuge, esto que decía al comienzo, como heredero forzoso, el uso o el recurso del testamento es casi inexistente. Con lo cual es una confusión o un error, porque no solamente yo puedo disponer para después de la muerte, sino también, después vamos a ver, puedo recurrir a una institución que existió desde siempre en nuestro derecho, como la partición por ascendiente, que es muy práctica desde el punto de vista para la división o adjudicación de los bienes, incluso a los herederos forzosos. Pero en general, decía, culturalmente,
el uso del testamento no es utilizado. Y en consecuencia, esto tiene que ver con esto del pacto sobre herencia futura, decía, porque en general la gente no está acostumbrada a arreglar sus relaciones para después de la muerte. Y esto es importante para personas que tienen un patrimonio relativamente importante, porque obviamente no implica hacer un testamento o hacer este pacto de que la persona, digamos, esté en una situación terminal o próxima a la muerte. Es simplemente prever esta situación para después de la muerte. Ahí yo creo que tiene que ver, y esto por lo que decía Cultural, tiene que ver con la idea de que en el asesoramiento profesional uno puede introducir estos aspectos o estas cuestiones porque resulta útil, y cuando la persona conoce, para personas que tienen un patrimonio importante, es un recurso muy útil y que muchas veces, haciéndole conocer estas herramientas, puede utilizar o ejercer plenamente. Pero bueno, en estos 5 años de vigencia del código todavía no ha tenido una dinámica o una aplicación como la que debiera tener, porque en realidad es muy útil esta excepción que estoy diciendo y tiene un marco importante, como vamos a ver. ¿Por qué tiene un marco importante? Decía, porque si bien está focalizado hacia la explotación productiva o participación societaria, lo que sería el objeto del pacto, en realidad, conforme lo que leí, la ley dice que puede establecerse una compensación. La palabra compensación acá es muy importante porque me podría abarcar otros bienes que hacen o que van a hacer al acervo hereditario. Es decir, el objeto del contrato no solamente imprescindiblemente estaría involucrado esta explotación productiva o participación societaria, que sería el objeto del contrato, sino que además en la variable podría incluir otros bienes del sucesorio, porque fíjense que la ley permite que en esta situación un heredero, es decir, vamos al ejemplo para que se vea claramente. Yo respecto a una sociedad tengo 3 hijos. Incluso un hijo en vida trabaja en la sociedad, le gusta, ejerce esa sociedad en vida, digamos, en forma activa y ya como incluso como su profesión, arte, oficio, etc. Y por ahí otros hijos no le interesa. Esa unidad económica no le interesa, no participan, etc. Claro, al momento de la muerte del causante, en situaciones normales como acá ahí vamos a tener una persona, un hijo que trabaja mucho y que a lo mejor dice, bueno, pero yo estoy acá en la empresa y vos qué haces. Vos todo el día andás viajando, andás paseando, haces otra cosa. Fíjense que ahí ya hay, en la realidad sociológica, una situación en la cual no es difícil imaginar, porque este contexto, esta situación se da en la vida real, digamos, mucho más claro y cuantitativamente de lo que uno puede imaginar. Entonces, en ese contexto, digo, bueno, un hijo que en realidad no le interesa esta sociedad, no aporta nada en su trabajo, ni va a aportar, porque en realidad tiene otra profesión, otro arte, otro oficio. Bueno, yo en este contexto, y por eso digo, vamos al ejemplo con la compensación, porque él tendría, en un ejemplo, el 30% de esa sociedad, de acuerdo al acervo hereditario, a su legítima, etcétera, vamos a suponer imaginariamente, que le correspondería un 30% de esa unidad económica. Bueno, yo en el objeto del contrato, justamente lo que puedo hacer es que ese 30% de que no le interesa, que no está de acuerdo, que además otra situación que se puede dar, que es conflictivo, porque se pelea, no quiere nada, entonces un problema futuro con los otros herederos, porque va a ser un problema donde va a entrar con el mismo derecho, obviamente, y va a cuestionar todo, etc. Va a querer vender, todos los cuestionamientos, las particularidades que pueden darse en razón de estas circunstancias. Entonces, esa persona que tiene
ese heredero que tiene, imaginariamente lo que estamos diciendo, el 30%, yo puedo compensarlo, el valor, vamos a suponer que el valor es $600.000. Esos $600.000 que le correspondería por su parte en esa sociedad, yo podría compensarlo con bienes, obviamente que hacen al causante, para garantizarle esos $600.000. Con lo cual yo lo saco, entre comillas, de esa unidad económica. Es decir, ese que podía ser un problema, o que es un problema, o que no le interesa, lo saco. Fíjense qué importante que es, porque acá yo puedo planificar esto, evitando un conflicto futuro o evitando situaciones que en el futuro seguro se van a presentar, ya sea entre los herederos o unilateralmente, etcétera, con todos los riesgos y aspectos que puede significar en esto que decía al comienzo, respecto del giro societario y el funcionamiento de la empresa. Por eso esto de la compensación es clave, porque yo en la medida que lo compense lo puedo sacar. Esto es importante, ¿por qué? Porque lo que yo en el pacto sobre herencia futura, en este caso que está permitido, lo que yo tengo que garantizar y respetar es su legítima. Es decir, la legítima de él es, o será, 1 millón. En la medida en que ese pacto, donde yo lo saco, en todo o en parte, de esa unidad económica, él va a recibir esos 600.000, es válido. Es decir, él ya no va a tener un derecho sobre esa unidad económica al momento de la muerte del causante, o la posibilidad es que yo, al darle a través de una compensación con otro bien o bienes, lo saque de ese derecho y él no puede alegar una afectación a la legítima. Esto es importante porque en realidad esto permite la ley. Es decir, si bien, como regla general, si no existe este acuerdo, en principio, cuando uno va a la sucesión, todos y cada uno de los herederos tienen los mismos derechos respecto a todos y cada uno de los bienes. Por lo tanto, nadie tiene prioridad o privilegio respecto a un bien en relación al otro. Con esta posibilidad, lo que me da la ley es la facultad, digamos, de compensarlo con otros bienes, preservando su porción legítima, lo que le correspondiere, y en consecuencia dándome a mí la posibilidad de que pueda, a través de este contrato o este acuerdo, sacarle ese derecho que tiene sobre esa unidad económica. Fíjense, si lo trasladamos esto a la práctica, qué importancia útil tiene, porque esto de preservar la unidad económica y sobre todo el conflicto, es importante porque hay muchas situaciones de familias que saben que ya están, digamos que ni se hablan. Entonces uno ya sabe que el conflicto ya está. Y por lo tanto, a la muerte del causante va a ser irreversiblemente una situación en la sucesión donde se presenten estos cuestionamientos, estos conflictos, estas peleas, con todas las consecuencias que significa para la unidad económica. Bueno, este recurso hoy posible es importante porque es un instrumento para poder, que puede utilizar para su futura herencia. Respecto de quienes integran este contrato, de esta excepción del pacto sobre herencia futura, fíjense que dice, es amplio porque dice estos pactos son válidos, sean o no parte del futuro causante y su cónyuge, si no afectan a la legítima hereditaria, los derechos del cónyuge ni los derechos de tercero, obviamente. En consecuencia, acá tenemos tres actores que pueden estar o no estar. Por eso digo es amplio, porque el propio futuro causante, es decir, autor de la sucesión, su cónyuge, si lo hubiere, y los herederos. Pueden estar todos o algunos. Por lo tanto, tampoco es imprescindible que estén todos. Este es un dato importante porque esta excepción al pacto sobre herencia futura no implica que tenga que haber unanimidad.
en el sentido de todos y cada uno de los herederos que van a esa sucesión. Por lo tanto, el pacto podría hacerse respecto de algunos de estos que dije, siempre, y fíjense cuál es el límite, que ese pacto que se realiza no afecte la legítima del que está fuera. Por lo tanto, si yo yo como un hijo no integré ese contrato, no hice ese contrato o acuerdo con mis hermanos, en la medida que en ese pacto hecho por mis hermanos, en la cual yo no intervine de ninguna manera, yo tengo que recibir 60 pesos y yo recibo 60 pesos, es válido. Por eso digo, es importante, porque no tiene los condicionamientos, las trabas que puede tener respecto a otras situaciones u otros casos en los cuales tiene que haber unanimidad, etcétera, etcétera. Por lo tanto, ahí también hay una posibilidad, digamos, elástica por la cual pueda ser realizado el pacto o ejercido esta facultad dentro de estas posibilidades, ¿no? Esta excepción sería la excepción por ahí más importante de pactos sobre herencia futura, porque, como vemos, tiene o puede tener una amplitud grande y una eficacia práctica importante respecto de las empresas familiares o del causante, futuro causante que integre alguna sociedad con, en este caso, con terceros también. Así que acá hay una herramienta muy importante que se puede hacer en vida con todas estas secuencias y situaciones. Digo, el contexto de esto, porque además de la compensación, que yo le puedo sacar un derecho, que sería la hipótesis de máxima, sobre esa sociedad para darle otros bienes en compensación con otros, también podría ser objeto de este pacto o de este acuerdo para establecer un régimen de administración. Es decir, sin alterar las porciones que cada uno tiene respecto de esa sociedad o en esa sociedad, el objeto de este pacto podría ser también para establecer un régimen de administración para después de la muerte. Con lo cual también tiene una eficacia importante, porque podría decir, bueno, ante la muerte y ante estas circunstancias, el que va a estar en la empresa en estas condiciones va a ser tal, otro va a estar... Es decir, yo podría reglar lo que tiene que ver con ese régimen de administración societaria. Por lo tanto, el objeto, digamos, del pacto se amplía, porque no es solamente para sacarle o para decir quién va a seguir en esa sociedad, sino también para establecer un régimen de administración. Con lo cual resulta muy pertinente y muy útil en ese sentido. Esperemos que en este contexto haya más utilización. Digo utilización porque si no hay aplicación de esto no es porque no exista la situación fáctica, sino porque en general o no está informada la gente o no hay una cultura en este sentido todavía contractual respecto de lo que puede ser una herencia futura. Pero visto uno la utilidad y la practicidad que puede tener, seguramente se aplicará en la práctica cuantitativamente de lo que uno puede imaginar. Entre paréntesis, antes de seguir, hay algunos fallos y comentarios que nosotros subimos en un grupo de Facebook, que es Doctrina y Jurisprudencia del doctor Néstor Solari. Ahí pueden acceder a fallos y comentarios de artículos, muchos que tienen que ver incluso esto con la pandemia, algunos publicados y otros inéditos. Pueden sacar material respecto de también fallos de la provincia de Buenos Aires. Si bien esto es lo nuevo, este segundo párrafo del 1010, y que sería lo más, en el contexto, lo más importante en el régimen actual para hacer excepción al pacto sobre herencia futura, también en el nuevo código se abrió un poco esto del pacto sobre herencia futura respecto de otras instituciones u otras situaciones. Por ejemplo, en la acción de colación,
el artículo 2385, que contempla la acción de colación, el primer párrafo del 2385 dice: los descendientes del causante y el cónyuge supérstite que concurren a la sucesión intestada deben colacionar a la masa hereditaria el valor de los bienes que le fueron donados por el causante, excepto dispensa o cláusula de mejora expresa en el acto de la donación o en el testamento. Más allá, en relación a la acción de colación, más allá de una reforma importante respecto al régimen anterior que ahora se sacó a los ascendientes, porque los que pueden ejercer la acción son descendiente y cónyuge, antes descendiente, ascendiente y cónyuge, o sea, todos los herederos forzosos, ahora solamente estaría limitado este ejercicio de la acción para los descendientes del causante, obviamente, y el cónyuge. Hay una reforma respecto al régimen anterior que da la posibilidad a un pacto sobre herencia futura en esta acción de colación. Como sabemos, la acción de colación está basada o está estructurada en la idea de que toda donación hecha por el causante, el futuro causante, en vida, a algunas personas, en este caso descendiente y cónyuge, se presume un simple adelanto de herencia. Esto es importante porque la acción de colación está estructurada en el derecho sucesorio sobre la presunción que hace la ley, en virtud del cual, si bien el acto jurídico es una donación y se instrumenta como una donación, la ley entiende que no es una donación en sentido técnico para beneficiar, lo que sería a través de la forma de la donación, sino que presume que si lo realiza a determinadas personas, descendiente o cónyuge, lo es como un adelanto de la herencia. Y sobre esta circunstancia implica, a través de la acción de colación, o se da la acción de colación, por la cual los demás, los que tienen el derecho a pedir la acción de colación, pueden pedir que el donatario traiga el valor de los bienes recibidos al momento de la donación, entendiendo de que eso fue un adelanto de herencia. Entonces se computa en la masa hereditaria como ya recibido, como adelanto de herencia y no una donación estrictamente, y por lo tanto entraría ese objeto de la donación a la masa o al acervo hereditario. Ahora, tanto en el viejo como en el nuevo código, la ley, si bien establecía este principio de que toda donación a determinadas personas se presume un simple adelanto de herencia, en determinadas circunstancias permitía y permite que el donante, es decir, el futuro causante, pueda decir lo contrario. Es decir, que la donación a esas personas no es un adelanto de herencia, sino que es una mejora en sentido técnico o estricto, y por lo tanto ya no funcionaría la colación. Digo, esta es una diferencia porque en relación a la acción de colación y la acción de reducción, en la acción de reducción, como es de orden público, siempre lo tiene. En cambio, en la acción de colación es una acción donde se presume un adelanto de herencia y en consecuencia el donante, futuro causante, puede decir lo contrario y por lo tanto, si dice lo contrario, que no fue una donación, ya no va a haber la acción de colación. Esa excepción ha cambiado, por la cual la forma y el modo en que se puede establecer de que no es un adelanto de herencia, sino que es una donación en sentido técnico y por lo tanto desactivar el futuro ejercicio de la acción de colación. Antes, la dispensa hecha por el causante debía hacerlo por testamento en su respectivo testamento. Es decir, si yo le hacía una donación, le donaba un departamento a un hijo, la ley presumía que era un adelanto de herencia y por lo tanto los otros hermanos tenían la acción de colación al momento de la muerte del causante.
el instrumento por la cual, o la vía por la cual yo tenía esa posibilidad de que no funcione la acción de colación y sea una verdadera donación, es si yo hacía un testamento y decía en el testamento que ese departamento que le doné a mi hijo era una mejora. Aunque no lo diga en esta palabra exacta, debía surgir del contexto del testamento la voluntad, digamos, de que era para mejorarlo. Y esa era la forma de lo que se conoce, o se conocía, como dispensa de la colación. Por lo tanto, el causante podía dispensar de la colación al donatario por testamento, en su respectivo testamento. Ahora, este 2385 que leí, dice, excepto, esa dispensa de la colación, dice, excepto dispensa o cláusula de mejora expresa en el acto de la donación o en el testamento. Este es un cambio muy importante, porque ahora yo no solamente lo puedo dispensar o eximir para que tenga que llevar el valor de lo donado a través de eventualmente de ese ejercicio de la acción de colación por los demás herederos, que así tengan este derecho, no solamente lo puedo dispensar en el testamento, que es como antes, hoy yo puedo en el nuevo código hacer un testamento y hacer esta dispensa que decía podía hacer en el texto anterior, sino que yo también ahora lo puedo dispensar en el acto de la donación a través de una cláusula de mejora. Esto es muy importante porque acá yo puedo más fácilmente planificar en este sentido, porque en el mismo acto de la donación, ahora, yo podría decir que en realidad lo dispenso de la acción de colación. Con lo cual es un recurso muy útil, evitándome que yo tenga que hacer un testamento, como era antes. Obviamente yo ahora también puedo hacer un testamento y decir que si no hice no puse la cláusula en el acto de la donación, en el instrumento de la donación, lo puedo decir después, no hay ningún problema. Pero digo, ahora lo puedo decir en ese mismo acto de la dispensa o la exoneración de que tenga que colacionar y por lo tanto dispensarlo en ese mismo acto. Eso no lo podía hacer antes. La duda que surge ahora en la doctrina y en la jurisprudencia, en aplicación del nuevo código, es si esta modalidad última que estamos diciendo, la dispensa de la colación en el acto de la donación, es revocable o irrevocable. Y es un dato fundamental, porque cuando es por testamento, no hay ninguna duda que es revocable, porque el testamento es eminentemente revocable hasta el momento mismo de la muerte del testador. Entonces, si yo lo dispensé, tanto en el viejo código como en el nuevo, si lo dispensé de hacer la colación en un testamento, mañana yo puedo revocar ese testamento y decir otra cosa. Es decir que estaba claro y está claro que cuando yo lo dispenso por testamento, puedo revocar ese acto porque es unilateral y hasta el momento de la muerte del causante es revocable. Como sabemos, en el testamento lo único que es irrevocable es el reconocimiento de hijo. Es la única cláusula, tanto en el viejo como en el nuevo código, lo único que es irrevocable como cláusula en el testamento es el reconocimiento de un hijo por vía testamentaria. Todo lo demás, y entre otros esto que estamos viendo, es revocable. Y eso es igual que antes, digamos, ahora. Ahora, la duda o la discusión doctrinaria es, ahora yo puedo dispensar en el mismo acto sin tener que hacer un testamento, con lo cual es una ventaja, porque yo ahí si quiero beneficiar a un hijo mayor, menor, lo que fuera, del medio, lo que fuere, puedo decir en ese mismo acto, esto que yo estoy haciendo es una donación, no es un adelanto de herencia. Entonces ahí ya queda explicitada mi voluntad y desactivada la eventual acción de colación, que es un instrumento también muy importante que lo han pedido o lo pedían los escribanos para que una persona pueda justamente, porque ¿cuál era el problema de esto viejo? Y para los escribanos incluso. Que decía, bueno, en realidad la donación como título imperfecto
en este caso hacía que estaba sujeto a una acción de colación. Y entonces, aunque hiciera un testamento, él podía revocar, entonces ese acto de la donación siempre quedaba supeditado a una eventual acción de colación. Obviamente sobre el valor, que siempre fue en la colación, el valor de los bienes, no la restitución del bien, sino el valor de los bienes. Ahora, obviamente yo puedo evitar eso, dispensándolo en ese mismo caso, en el mismo acto. Esto era en realidad la finalidad o el sentido de la norma para que quede esta dispensa en forma irrevocable y para que le dé certidumbre al acto de la donación. Entonces ahí ya no queda abierto el hecho de que futuros herederos, los herederos que tengan este interés, puedan iniciar una acción de colación. Es decir, la idea era tratar de que la posibilidad, no la obligación, de que el mismo donante en ese acto de la donación, como lo pueda hacer, diga, yo lo dispenso de la colación y por lo tanto esto es una mejora. Se terminó y quedó acá. Si aplicamos las normas de los contratos sería irrevocable, que es una postura. Entonces uno dice, ojo, si yo hago la dispensa de la colación por vía del acto de la donación, es irrevocable porque yo ya no puedo modificar las condiciones del contrato. Y en las condiciones del contrato, en este caso de la donación, hay una cláusula que dice que es una mejora y que no es un adelanto de herencia, etcétera, con los términos que se pueda poner, etcétera. Ahora, hay otra postura doctrinaria que dice, y habrá que ver cuál prevalece en la jurisprudencia una vez planteado esto, porque acá abriría otra vez el nuevo problema, o entraríamos en el mismo problema que antes, de la incertidumbre del acto, porque una segunda interpretación lo que dice no, la facultad de revocación la tiene el causante en vida y por lo tanto después, por ejemplo, en un testamento, podría revocar esa voluntad en el acto de la donación, sosteniendo la revocabilidad de esta cláusula a través de una vía eventualmente testamentaria, por ejemplo. Ese, en todo caso, es la discusión. Lo que pasa es que en esta segunda postura quedaría otra vez expuesto o abierta esta posibilidad de que la persona ya no puede, con certidumbre, sí puede disponer, porque el acto de la donación es claramente irrevocable en el sentido de la donación es totalmente lícita y válida, pero digo, no queda abierto a una acción de colación para que tengan que llevar el valor de los bienes con todo lo que eso significa y las complejidades que puede significar para el donatario en este sentido, ¿no es cierto? Con lo cual, hoy es una herramienta posible en ese sentido. También es cierto que podría darse la situación en que todos los herederos que tienen eventualmente una acción de colación en el mismo acto presten la conformidad, en cuyo caso acá lo que podríamos decir es que, y acá la duda sería, yo estoy pactando sobre una herencia futura, entonces la posibilidad es yo podría renunciar previamente a plantear la acción de colación si en el mismo acto todos están de acuerdo. Acá hay que ver si rige, digamos, la teoría de los propios actos o el pacto sobre herencia futura, y ahí deja abierto todo un tema que puede dar lugar a cuestionamientos, ¿no? Porque todos estos aspectos, estas cuestiones, tienen que ver con que, o el problema, es con el hecho de que la legítima en nuestro país, y si nos vamos a los casos jurisprudenciales, es muy celosamente protegida por la jurisprudencia. Entonces, siempre que está en juego, esto ha pasado incluso con el contrato de fideicomiso. Si el fideicomiso es un contrato que se ha desarrollado en países donde tienen libertad absoluta de testar, en realidad. Porque en verdad el contrato de fideicomiso trasciende la vida de las partes. Justamente el fideicomiso involucra toda una serie de circunstancias o de personas que va más allá de la vida de ellas. El fideicomiso, que es un contrato, una forma contractual que en la década del 90 se ha desarrollado mucho en los países extranjeros,
Si bien en la Argentina se ha incorporado el fideicomiso, obviamente, ya desde hace bastantes años, el problema siempre es la legítima. Por lo tanto, en el contrato de fideicomiso, si yo perjudico la legítima, no está exento de eventuales planteos. Y entonces el desarrollo del contrato del fideicomiso, en países como el nuestro, es bastante relativo, porque tiene ese riesgo o esa imprevisibilidad, digamos, de que algún heredero forzoso se plantee que alguna de las condiciones del contrato de fideicomiso haya afectado su legítima. Entonces siempre la legítima aparece como un problema, y por eso digo, la supresión de la legítima es importante porque aparte hace a la circulación de los bienes y a las relaciones jurídicas en vida y para muchos contratos y en muchas situaciones que quedaría mucho más abierta. Digamos, todo lo que tiene que ver con la legítima obstaculiza la circulación de los bienes e inmoviliza muchas veces esta situación en donde queda, aunque sea con la duda, habilitada la posibilidad de que un heredero forzoso alegue una acción de reducción, una acción de complemento, una acción de colación, etc. Entonces siempre está presente esto de que no afecta a la legítima. Porque además la legítima no se sabe hasta el momento de la muerte cuál es. Porque puede suceder que yo hoy dispuse de algo en la cual yo tenía un patrimonio X y estaba dentro de la porción disponible. Pero al momento de la muerte del causante puede ser que tenga menos patrimonio y entonces eso ya afectó a la legítima. Porque lo que se va a determinar, o lo que va a hacer la legítima, es los bienes dejados por el causante al momento de su muerte. Por lo tanto, muchos actos que ha hecho en vida, ese patrimonio es dinámico. Y por lo tanto, si al momento del acto pudo haber hecho una disposición donde no estaba afectada la legítima, después puede aparecer esta circunstancia o este problema. Es decir, todos estos problemas son propios de la existencia de la legítima, con todo lo que eso significa del fraude. Porque no nos olvidemos que hay muchos casos jurisprudenciales de fraude a la legítima, incluso de constitución de sociedades, aún familiares, porque si bien la finalidad de constitución de empresa familiar no siempre es el fraude, muchas veces está hecho para evitar la sucesión, es decir, para sacar de circulación una determinada cantidad de patrimonio de una persona del circuito del sistema sucesorio y llevarlo al ente societario. Es decir, una forma elegante a través de la creación de sociedades para sacarlo del circuito de la transmisión directa y común de lo que sería el patrimonio del causante como si fuera bien o bienes individualmente considerados. Y entonces ahí muchas veces hay lo que se ha dado en materia de sociedades, lo que se llama la disregar o descubrir el velo societario. En materia de sociedades, cuando se debate respecto de los herederos, hay muchos casos de aplicación del velo societario cuando se trata de un heredero forzoso, que alega y prueba de que ha sido con fin de defraudar esa legítima. Es decir, y más allá del resultado final, si se hace lugar o no a la acción, siempre es un problema porque es un juicio. Por lo tanto, esa incertidumbre siempre está presente porque va a conllevar, digamos, una eventual afectación a la legítima. Por lo tanto, eso siempre va a estar presente y no es una forma de evitarlo. También hay una forma de planificación familiar que se utiliza muy poco, que ya estaba en el viejo sistema y que sigue estando, obviamente, que es la indivisión forzosa temporaria. Es decir, el causante podía, en vida, tanto antes, lo que era la 14394, el artículo 50, como ahora lo es en el artículo 2330 del Código, entre los casos de indivisión forzosa temporaria, la ley le da la posibilidad al propio causante, obviamente en vida, de un recurso que también se utiliza poco por esto que decíamos, porque normalmente uno no tiene o la información o
o el conocimiento respecto de estos instrumentos, que son válidos y útiles, porque fíjense que el 2330 dice: el testador puede imponer a sus herederos, aún legitimarios, la indivisión de la herencia por un plazo no mayor de 10 años. Es decir, que la persona en vida puede hacer un testamento en la cual dice que su herencia se va a mantener indivisa por un plazo de hasta 10 años, puede ser menos. El plazo máximo es 10 años. Pero dice, puede también disponer que se mantenga indiviso por ese plazo, 10 años, o en caso de no haber herederos menores, o en caso de haber menores de edad, herederos menores de edad, hasta que todos ellos lleguen a la mayoría de edad. Es decir, que ese plazo máximo de 10 años puede llegar a extenderse si entre los herederos hay un menor de edad, en cuyo caso puede prolongarse hasta que llegue a la mayoría de edad, y puede ser más de 10 años entonces. Respecto de un bien determinado, o sea, imponer esta indivisión respecto de un bien determinado, un establecimiento comercial, industrial, agrícola, ganadero, minero o cualquier otro que constituya una unidad económica, ¿ve? C, las partes sociales, cuotas o acciones de la sociedad de la cual es principal socio o accionista. Fíjense que acá, más allá de esto que decíamos del 1010, de los pactos sobre herencia futura, él tiene también en vida la posibilidad de recurrir a la indivisión forzosa, de imponer una indivisión forzosa temporaria sobre estos objetos por un plazo máximo de 10 años, imponiendo esta condición. Esto también esto que ya existía, esto también en la práctica ha sido poco utilizado, no porque yo creo, no porque no sea fácticamente posible o aplicable o real, sino porque creo que tiene que ver con muchas veces el desconocimiento de esta posibilidad o de estos derechos, porque es una facultad, fíjese, del testador absoluta, y por lo tanto acá no tiene que haber ningún acuerdo ni ninguna aceptación por parte de él o los herederos, y por lo tanto él puede imponer esto en vida a los herederos aún forzosos, y tendrán que aceptarlo en esta condición. Esto, sin embargo, no aparece comúnmente como una herramienta, sobre todo, por ejemplo, cuando hay menores de edad, y lo dice el mismo código, lo decía el anterior también, muchas veces, para evitar hacer la partición y perjudicar a un heredero menor de edad, él podría establecer de que respecto de ese bien, que es asiento, por ejemplo, de la vivienda donde vive ese bien, no se haga la partición hasta que llegue ese heredero, hijo, a la mayoría de edad. Bueno, eso que fácticamente en la realidad es posible, o se puede dar muy comúnmente, no se utiliza como instrumento, no porque no haya situaciones prácticas de estas, sino porque, por eso digo, creo que tiene que ver más con desconocimiento en este sentido. Y que a veces tiene que ver con esto del profesional, del asesoramiento o de los recursos o las herramientas que les plantea, ¿no? Y que justamente es previa a la sucesión y que tiene que ver una incidencia. Esto a veces uno señala mucho en la parte de sucesión el tema de incumbencia, cómo los escribanos han encontrado una incumbencia donde no hay, quizás. Y el abogado no le puede encontrar a veces las incumbencias fuera del juicio. O sea, hay una asociación falsa de que el abogado o el ejercicio del abogado es a través de un juicio. Entonces, cuando dice una sucesión, hay que iniciar la sucesión. Después hablamos, discutiremos, etcétera, etcétera. Pero fíjense que todos estos casos de asesoramiento y de instrumentación, a lo mejor pueden tener un valor profesional mucho mayor que tramitar una sucesión, propiamente dicho. Y sin embargo son situaciones de incumbencia que a veces no se han desarrollado en la forma y modo que pueden desarrollarse, porque son perfectamente realizables, en este caso en vida, con esa voluntad que lo puede hacer el abogado, y establecer el texto y las condiciones, en este caso, de la indivisión, etcétera, etcétera. Pero bueno, en la práctica, por distintas razones, no aparece. El otro instrumento también
que es muy importante para una planificación familiar y que no ha tenido la incidencia profesional que debiera tener, es una institución que existía en el viejo código y que sigue existiendo en el nuevo código, que es lo que se llama la partición por ascendientes. Porque yo en la partición por ascendientes, fíjense esto que decíamos de que una persona sabe, no hay empresa, no hay nada. Vamos a suponer una situación común. Tiene una casa, 2 autos, bienes, muebles, lo que sea, ¿no es cierto? Y sus herederos, sabe, están todos peleados. Sus hijos están peleados, los hermanos no se hablan, etcétera, etcétera. Bueno, hay un instrumento, como la partición por ascendiente, por la cual yo puedo hacer por eso se llama partición por ascendiente, porque yo puedo hacer, ya sea por testamento o por donación, sería mejor por testamento porque le evitaría hacer la donación, la transmisión en vida, pero lo puede hacer, digo, por un acto de donación. Pero vamos a suponer por testamento, que no sería modificar nada de la situación de hecho en vida de la persona, si tuviera este asesoramiento, en la cual él establece y distribuye qué bienes le toca a cada uno, respetando las porciones legítimas e incluso teniendo el margen de discrecionalidad de la porción disponible. Entonces el mismo testador, para evitar un conflicto en la sucesión, digo para evitar un conflicto en la sucesión porque muchas veces en la sucesión, yo cuando uno lee una sucesión, claramente sin conocer a las partes dice si es una familia que tiene problemas entre ellos o no. Porque a veces uno asocia la idea de sucesión, dice más difícil, menos difícil, según haya muchos bienes o menos bienes. No, no, no. El problema de una sucesión es si hay conflicto o no hay conflicto de los herederos. Porque yo puedo tener 10 empresas, tengo 3 hermanos, tengo 10 empresas, los 3 hermanos acordamos todo y esa sucesión es facilísima. Aunque haya un patrimonio de 20 millones de dólares. Nosotros acordamos el otro día y termina siendo una tramitación judicial casi administrativa, porque en el sentido de que la voluntad, incluso puede ser el mismo abogado. Fíjense que el mismo abogado puede patrocinar o podría patrocinar a los distintos herederos. En cambio, en una sucesión en donde hay conflicto de heredero, basta que haya entre 2 herederos, no importa el contenido de la transmisión, porque puede ser que en una sucesión haya una sola casa, que además valga lo mínimo posible. Y eso puede ser que estén 5, 6, 7, 8 años en juicio. Y no tiene nada que ver con el valor económico, es por el conflicto. Entonces están peleados y muchas veces, en realidad, no muchas veces, todas las veces, el conflicto familiar se transmite en el sucesorio. Muchas veces la pelea familiar se canaliza o se conduce en el expediente sucesorio. Y esto es una realidad sociológica evidente y clara. Entonces, en ese contexto, fíjense que la persona desde siempre ha tenido un instrumento para evitar todo esto. Entonces yo digo, mis 3 hijos están peleados, no se ven, y yo sé que cuando se dé la sucesión, aunque haya poco bienes, se van a pelear, aunque sea por la silla. Digo porque respecto de todo y cada uno de los bienes, no importa el valor o la importancia de los bienes. Entonces podemos estar en discusión respecto de un bien que no tenga ningún valor o un valor simplemente teórico. Esa persona tiene como instrumento hacer, por ejemplo, una partición por testamento diciendo la casa A le toca a tal, la casa B a tal, el auto le toca a tal y se terminó. En la sucesión se presenta ese testamento, se homologa, se aprueba formalmente el testamento y se termina la sucesión. Por lo tanto, los familiar ya existente previamente o que se puede dar en razón de estas circunstancias. Bueno, son instrumentos que en la práctica no están utilizados, pero creo que por desconocimiento muchas veces de las personas, sobre todo cuando tienen un patrimonio, y que esto, una partición por ascendiente, lo podría hacer e instrumentar el abogado y que puede tener un sentido de incumbencia mucho más que a lo mejor la tramitación propiamente del expediente sucesorio. Si bien todos estos recursos son excepcionales, porque como decíamos, siempre tenemos el principio general de la legítima muy alta y el pacto sobre herencia futura como prohibido, fíjense que todos estos
intersticios o mecanismos o excepciones, hay un amplio margen, si yo quiero analizar en concreto, en el derecho argentino, hay un amplio margen en el cual yo puedo profesionalmente instrumentar toda una serie de recursos legales, obviamente, para, en vida, para esa herencia futura. Y en ese sentido creo que es importante avanzar sobre esa idea y sobre ese contexto en el asesoramiento profesional a las partes, ¿no? Bueno, si les parece, abrimos a preguntas o a consultas respecto a alguna duda o cuestión que tengan. ¿Se escucha? Sí, doctor, se escucha perfecto. Sí. Bueno, están los micrófonos para habilitarse, Sí. cada O para uno, leer, sí. Bueno, o el chat con las preguntas que venían haciendo. como quieran. Si quieren hacemos unas preguntas o si lees algunas preguntas, o algunos habilita el micrófono para preguntar. Sí, están habilitados. Sí. Acá hay una consulta por chat, no sé si usted la está leyendo, si no Sí. se la leo yo. A ver, léeme a ver. Dice, respecto de las donaciones hechas con dispensa de colación, bajo la vigencia del Código de Vélez, ¿son válidos? Sí, en realidad lo que importa acá en el sistema de transmisión, para decirlo brevemente, digamos, respecto de la ley aplicable en materia de derecho sucesorio, es la ley que rige al momento de la muerte del causante. Por lo tanto, acá lo que va a importar es si aplico el viejo código o el nuevo código, en este caso, si el momento de la muerte del causante era anterior al 1 de agosto del 2015 o con posterioridad al 1 de agosto. Si era anterior, me voy a regir por el viejo código y si es posterior, respecto del nuevo código. Eso en cuanto a todo el derecho aplicable como código de fondo en este caso, ¿no es cierto? Respecto de la pregunta, ahí sería aplicable en el momento del acto de la donación, cómo se instrumentó. Por lo tanto, habrá que ver qué ley estaba vigente en ese momento y en consecuencia se va a respetar esa voluntad del causante en ese marco o en ese contexto, ¿no? Doctora Tamara Weil está para hacer una pregunta. Gracias, ¿qué tal? Buenas noches. Buenas noches. Doctor, ahí se la puso en el chat la pregunta y la formulo ahora. Sí. Cuando usted se refería al tema de las herencias futuras, en un país con tanta inestabilidad económica y que la foto la tenemos que sacar al momento de la muerte del causante, claro. Cuando uno anticipa una explotación y compensa con otro bien, si al momento de la muerte la empresa ya no vale nada porque quebró y el bien tiene un valor muy grande, ¿cómo hacemos para resolver esas cuestiones? Sí, eso puede ser un problema práctico desde el punto de vista de la distorsión económica, porque obviamente si se plantea esa distorsión, el heredero va a tener al momento de la muerte, el perjudicado, la posibilidad de alegar y probar esa situación y por lo tanto tener un crédito mayor. Digamos, no va a estar exento de esa situación, sobre todo cuando hay mucho tiempo entre el contrato y la muerte, o periodos que se produce una distorsión mayor que en otras, y entonces ahí no hay forma de prever en este sentido. Más allá de que uno puede establecer cláusulas, etcétera, pero siempre si hay una distorsión, al momento de la muerte del causante, el perjudicado puede plantear esta circunstancia y quedará abierta esa posibilidad. Gracias. Y ese es un problema. ¿Puedo sumar algo más? Sí, yo soy muy pro de trabajar en lo que es la planificación familiar y las incumbencias, poder explotar estas incumbencias, como bien usted dice, profesionales fuera del juicio.
pero a veces me encuentro con estas situaciones, que a veces uno prevé, piensa que está buscando las mejores soluciones, y ya la familia de por sí es conflictiva. Claro. Ya es como algo que está como muy instalado en ese grupo familiar, y por más excelente acuerdo que uno piense que está logrando y haciendo, en el momento de la muerte van a surgir, o que la compensación no fue equitativa. Eso es un poco lo que a veces a mí me genera inquietud o duda. Sí, obviamente esto no hay forma de solucionar o de preverlo preventivamente. Por eso decía que el gran problema del derecho sucesorio inicial, y más allá de todos estos recursos, digamos, que son legales y posibles, el gran problema en nuestro país es la existencia de la legítima. Legítima, claro. Es decir, acá el debate que no se dio en vigencia del nuevo código era esto de la autonomía de la voluntad, y cuando se habla de la autonomía de la voluntad, ha tenido trascendencia en muchas relaciones jurídicas y en otros casos fuera del derecho sucesorio. En el derecho sucesorio nunca apareció, porque justamente el debate actual es si hoy el Estado puede imponer obligatoriamente una parte de la herencia a determinadas personas. Eso es lo que tiene que desaparecer. Es decir, el principio general debe ser la autonomía de la voluntad. Lo que yo puedo prever es sistema de protecciones, que es otra cosa. Por eso digo respecto de herederos menores de edad, herederos discapacitados, herederos mayores adultos, ahí puedo tener un sistema de protección, pero en razón de la protección de un vulnerable, no por imponer, porque yo tengo un hijo de 30 años que es un empresario. ¿Por qué la ley me va a imponer a mí que yo le tenga que dejar el 66,66% de mis bienes? Entonces, el problema ¿cuál es? Además de eso, de que toda la circulación de los bienes, y a través incluso de estas instrumentaciones legales, como usted dice, pueden llegar a ser revisadas al momento de la muerte, porque la legítima, como decíamos, y la porción se va a determinar con el patrimonio al momento de la muerte del causante. Imagínense si me agarra a mí el tema, el tema del sucesorio, que uno hizo un pacto sobre herencia futura en diciembre y le agarró esto de la pandemia del coronavirus. Ya, a un empresario o a una persona que tenía una empresa, un mini emprendimiento. Le cambió todo. Por lo tanto, ese acuerdo o esa planificación familiar, como decíamos, puede resultar que 6 meses después ya sea más problemático que otra cosa, si mantengo esa vigencia, digamos. Pero bueno, eso no está exento de eso y es un problema, indudablemente. Pero no deja de ser un recurso, por lo menos alternativo, y en principio, al ser válido, digamos, mejor que a lo mejor nada, frente a situaciones reales, concretas y complejas y conflictos. O sea, siempre va a quedar abierto a esta eventual distorsión que pueda tener, digamos. Pero bueno, acá la única solución en este punto es, por eso digo, y el debate es, a pesar de que muchos están obviamente en desacuerdo, es la supresión de la legítima. Porque toda la distorsión que trae esto es que haya legítima, porque inmoviliza todo lo que tiene que ver con la autonomía de la voluntad en muchas circunstancias para después de la muerte, porque me condiciona a instrumentar determinados actos jurídicos de una forma, de tal forma que no haya una acción futura, para que no se cuestione por este derecho que puede tener un heredero, etcétera, etcétera, etcétera. Es cierto que el nuevo... Sí. No, sí, por eso cuando... ese es el obstáculo, más allá que hay un tema cultural, como usted bien mencionó al inicio, y en otros países se utiliza muchísimo, está muy incorporado en la planificación familiar, hasta hoy, dejemos la pandemia por lado, había más estabilidad económica en otros países del mundo donde se utilizaban estas figuras. Pienso que no... Entonces, ¿por qué? Yo me pregunto muchas veces, ¿qué pasa? ¿Por qué nosotros
inclusive los abogados, como una incumbencia donde uno podría trabajar, generar honorario en otro ámbito, ¿por qué no utilizamos más estas figuras? Y con el obstáculo que me suelo encontrar, principalmente es este que usted está mencionando. Claro, entonces, porque hasta que no se modifique la legítima, todas estas nuevas figuras siguen teniendo trabas. Siguen siendo cuestionadas y van a ser débiles y vulnerables. Claro, pero una cosa es el cuestionamiento y la variación que puede tener en razón de esto que estamos diciendo, y la otra es el tema de la utilización de esta vía como recurso en el sentido de incumbencia. Porque si vamos a esta situación, ¿por qué entonces el escribano instrumenta mucho más estos actos? Porque le ha encontrado incumbencia y no está exento de todos estos problemas que decíamos, de variaciones. Ahora, todas estas instrumentaciones que vemos están hechas más por escribanos. ¿Por qué? Y porque los escribanos le han encontrado incumbencia que no, que el abogado, y por eso digo, en la formación del abogado está direccionado hacia el juicio. Y parece, si uno repasa las distintas situaciones y roles del abogado, va a ver cómo directa o indirectamente asocia su profesión al juicio. Y en realidad hay muchas cuestiones que yo creo que tienen hasta patrimonialmente importancia, extrajudicial. Y en sucesiones hay muchas instrumentaciones, más allá de estos problemas, como decíamos, que lo ha visto más el escribano que el abogado. Y yo creo que ahí hay un problema del abogado. De acuerdo, porque gracias, una parte doctor. le explica, obviamente, que puede tener esta variación. Sin embargo, muchas veces la gente lo hace con esos riesgos, esas situaciones. O antes de la nada hace eso. Sí. Hay que seguir instalándolo como incumbencia. Gracias, doctor. Sí, por supuesto, gracias. ¿Puedo preguntar? Sí. ¿Qué tal? Buenas noches. A ver, no, quería preguntarle qué opina respecto al tema de la legítima y la posibilidad del tercero donatario de repeler la acción de reducción por la posesión del bien durante 10 años, que en definitiva, si no entiendo mal, termina como anulando la opción de la legítima, básica, o la institución de la legítima. Entonces, puede hacerlo un tercero, pero no el heredero. Claro, porque ahí también se ha tratado de establecer una mayor certidumbre al establecer ese plazo de 10 años, en la cual incluso puede ser que no tenga acción, porque si de la donación puede ser que no te... Por eso algunos dicen que eso es inconstitucional, porque en realidad el heredero forzoso se quedó sin acción, porque a lo mejor esos 10 años pasó ya en vida. Pero bueno, exacto, efectivamente. Bueno, pero eso ha sido una propuesta más de los escribanos, justamente, y ahí hay una incumbencia clara, porque los escribanos decían, para establecer certidumbre, vamos a establecer un plazo dentro del cual ya no se puede plantear la acción. Desarmando todo el sistema del derecho sucesorio, porque en la lógica, como decís, si no hay muerte, no hay acción, no hay una acción preventiva. Claro. Entonces, es cierto que de acuerdo al código, hay muchos que critican en ese sentido ese aspecto, y se puede ser que el heredero, en determinadas condiciones, al momento de la muerte ya no tenga habilitada la acción. Bueno, esa es una prioridad que se ha dado para darle certidumbre al acto. Uno puede estar de acuerdo o en desacuerdo, pero es lo que se avanza para decir, bueno, acá la legítima cede. Que es una forma de decir, bueno, se quedó, en este caso, sin legítima. Pero son formas, digamos, excepcionales. Pero suena raro. Se va saliendo provisoriamente de ese esquema rígido de la legítima. Pero yo creo que todos esos aspectos que pueden salirse excepcionalmente o puntualmente, la solución es la supresión de la legítima, si no siempre va a estar este problema. Porque de hecho, como decía, se va a plantear acciones de inconstitucionalidad porque el legitimario no va a tener acción en determinadas circunstancias. Y a lo mejor un juez dice, sí, hay que proteger su legítima, entonces ¿cómo puede ser que no tenga acción? Porque si los 10 años han pasado en vida, se quedó sin el derecho. Bueno, eso es lo muy raro, y que justamente, o sea, le dan esa posibilidad de repeler por vía de excepción a un tercero, y cosa que no sucede entre los propios herederos. O sea, claro.
cosa muy Bueno, rara. pero justamente, la idea fundamental, digamos, errónea, y por eso digo, y tiene que ver con el criterio jurisprudencial y aún del código, se protege mucho el tema de la legítima. Entonces acá se lo ha exonerado, como usted dice, eventualmente al tercero, pero no al heredero forzoso porque se le da este privilegio. En un caso sí, en un caso no. Y ahí donde también están los planteos estos que le decía, porque por qué en este caso sí y por qué en este caso no. Toda esa distorsión hace que los criterios legales sean arbitrarios, en definitiva. Porque va a quedar abierto a planteos de estas situaciones, porque en algunas situaciones pueden ser injustas. Y al no tener el heredero, digamos, como contracara, la protección de la legítima, dice, no, bueno, el heredero sí lo puede plantear. Pero siempre es una cuestión de política legislativa, digamos, dando lugar a todas estas desarmonías desde el punto de vista lógico. Bien. Porque ¿por qué uno sí tiene la acción y el otro no? Claro, o sea, parece un contrasentido total, porque bueno, o protegemos la legítima o no la protegemos. Es un contrasentido. Claro, es más, es un contrasentido. O sea, entre los herederos los protegen eternamente y contra un tercero puedo perder absolutamente la totalidad de los bienes, porque desde que se hizo la donación hasta que falleció pasaron más de 10 años y el heredero se quedó mirando pasar la vida. Por eso, en realidad, lo que está ideológicamente oculto en todo esto, tanto legislativamente como jurisprudencialmente, es la vigencia inalterada del orden público respecto a la legítima, que es lo que distorsiona todo. Porque esto de la legítima podría haberse entendido en la antigüedad, porque en realidad, fíjense que la legítima, es decir, la obligación de dejar determinados bienes a determinadas personas, tiene que ver en la antigüedad con la preservación del patrimonio familiar dentro de una familia. Obviamente no está dicho esto en forma expresa, ni lo iban a decir la legislación ni los autores, era para evitar que a través de, sobre todo de los matrimonios, se produzca el traspaso patrimonial de los bienes, la riqueza, de un rico a un pobre. Entonces lo que hacía la ley, es decir, el patrimonio familiar, para después de la muerte, queda dentro de una familia reducida. ¿Quiénes? Descendiente, ascendiente y cónyuge para nosotros, porque la legislación extranjera antes de Vélez era solamente los descendientes y ascendientes. ¿Cuál era el sentido de esto? Para que en virtud del matrimonio, eventualmente el cónyuge no heredara los bienes, sino que quedara dentro de la sangre. Entonces, la estratificación social era estática, porque uno era rico o era pobre por familia, no es como ahora que en un año uno se hace rico, digamos, o pobre. Digamos, antes era la riqueza o la pobreza, era de las familias, porque el patrimonio familiar en el sistema sucesorio se mantenía ahí en la sangre. ¿No es cierto? El sentido de eso era que en la antigüedad, en la Edad Media, lo que se quería preservar eran las familias, en el sentido de la estratificación social, y era entendible en esa lógica. Ahora, en el contexto actual, no tiene sentido. Por lo tanto, el llamamiento sucesorio tiene que ser supletorio a falta de voluntad del causante. Y no obligarme la ley, como me obliga, en un porcentaje muy elevado, a dejar a determinadas personas. Sí, y hay con otra lo cosa cual es muy extraña. conservador el criterio. Y se mantiene en ese sentido la protección de la legítima. ¿Y la legítima de quién? Descendiente, ascendiente y cónyuge. Porque si uno dice tiene una legítima de una familia más extensa, pero fíjense que en el derecho sucesorio actual no se ha incorporado el conviviente. Y no es casual ideológicamente. No. Y claro, porque dice, y vos te podías vivir con otros, sí, bárbaro, son familia, todo el cuento que se hace, son familia, formas de vida, vos elegís un modelo familiar, pero de los bienes, olvídate. Si vos querés heredar, casate. Sí, sí. O sea, tiene... Bueno, y contrasentido de la legítima también es la donación hecha a la cónyuge del heredero forzoso no colaciona. Entonces no se lo dono a mi hijo, se lo dono a la mujer de mi hijo y
Digamos, en Claro, forma indirecta lo estoy mejorando y burlando la legítima. Entonces, ¿es o no es? sí. Claro, ahí se da una situación de distorsión respecto de familias ensambladas, porque yo puedo hacer un desvío patrimonial legal Sí, exacto. a través de eso. Yo lo quiero más a mi hijo, incluso de un segundo matrimonio o de una segunda unión que a otro. Entonces ahí yo puedo hacer una vía evitando la colación. Son instrumentaciones, digamos, legales, quizás en este punto inadvertidas por el legislador, pero reales en ese sentido, ¿no? Pero yo creo que todo el problema o la distorsión viene porque la ley obliga o impone a dejar determinados bienes a determinadas personas. Y a partir de eso, entonces, todo lo que yo haga está en un periodo de sospecha, o por lo menos de susceptibilidad de ser revisado. Y ahí está el problema. Absolutamente. Muchísimas gracias, muy claro. No, por favor, por favor. Sí, ¿qué otra pregunta? Acá hay una también en el chat que dice Pamela, ¿qué valor tiene la cláusula hecha en una escritura pública cuando se instrumenta la adquisición de un bien como anticipo de herencia y uno de los coherederos renuncia al derecho a colacionar, pero luego al morir le afecta a la legítima? ¿Esa cláusula puede ser atacada de nulidad por el mismo renunciante? Claro. Por eso, ahí hay que ver qué es lo que va a privilegiarse, si la teoría de los propios actos, en los cuales yo estaría renunciando y después ejerciendo una acción en contraposición con esa voluntad. Lo que pasa es que ahí me podrían aplicar el tema de que yo no puedo renunciar a una herencia futura. Entonces yo ahí cuando renuncié en realidad era una herencia futura. Lo que está claro es que el propio donante, que es lo que vale, él lo puede dispensar. Ahí no hay ninguna duda, digamos. De todas formas, yo creo que si la persona renuncia, es válido como renuncia, porque volvemos otra vez y avanzamos sobre la idea o la interpretación de tratar de que se dé a la autonomía de la voluntad el mayor valor o importancia posible, pero siempre tenemos este problema del el 1010, el primer párrafo, cuando dice pacto sobre herencia futura. Entonces, si no está expresamente previsto, en este caso, viene este principio. Digamos. Sí. Doctor, buenas noches. María Zamudio de La Matanza. Quería hacerle una consulta. Me pareció brillante también su exposición, ¿no? Muy claro todo. En una sucesión, ¿no? Inicio una sucesión, son dos, una es una media hermana y una es hijo de los causantes. En 6 meses fallecen los causantes, son personas mayores de 90 años, ¿no? Sí. Y me encuentro que el título, había un nuevo título, ¿sí? Sí. Los causantes le habían vendido a esta media hermana una propiedad hace 2 años atrás con el usufructo mientras ellos estén con vida. O sea, esto fue todo así a ocultas de mi cliente, ¿no? De este heredero que nosotros. ¿A esto se podía aplicar una simulación o estamos otra vez? Porque en realidad también se le podría hacer un fraude. Sí, sí. En general, la jurisprudencia, cuando ha interpretado situaciones de simulación, fraude, nulidad, y estando en juego un heredero forzoso, ha sido muy favorable a la protección de la legítima, en general. Claro, como un incidente, o sea, siempre, dentro de la sucesión. Claro, siempre es como que hay una tendencia que se agrava también en esto que estamos diciendo, porque si uno dice, bueno, se interpreta en general como cualquier otra situación, pero siempre cuando está en juego un heredero forzoso, y en particular una eventual afectación a la legítima, es como que hay celosamente se protege a la legítima a veces mucho más de lo que pareciera que se debiera proteger incluso. Y ese es el riesgo. Y ese es un criterio, digamos, jurisprudencial si uno analiza los fallos y que surgen implícita o explícitamente.
Perfecto, muchísimas gracias, doctor. Me encantó, No, por favor, la verdad, gracias. su Bueno, charla. gracias, muy amable. Gracias. ¿Qué otra pregunta? ¿Hay otra pregunta? Hay muchos comentarios de agradecimiento y bueno, preguntas Sí, que han ido haciéndose durante la charla y algunas por ahí han quedado contestadas. Así sí, que, sí. porque eran Así por que ahí, bueno, no sé si alguien acá, la señora Inés. ¿Qué tal? Buenas noches. ¿Se me escucha? sí, bueno. Sí, sí. Sí, sí, Ah, se escucha. muchas gracias. Mi pregunta es, cuando la persona dona en vida las acciones de una empresa, Sí. cuando van a la sucesión, fallece, se lleva la sucesión, ¿es necesario denunciarla, esas acciones en la sucesión? ¿Cómo si no? Claro, porque cuando No, hace la ahí hay que ver si se hay una acción propia de afectación a la legítima. los herederos no Porque dicen si ya salió del patrimonio en principio. en principio, pero No integra el acervo hereditario. Uno tendría que introducir alguna especie de simulación o de circunstancia por la cual, o acción de colación, si se da ese contexto, para traer eventualmente el valor o el bien. Bien, el trámite de la inscripción de esas acciones Sí. se hacen después del fallecimiento. No, eso en principio no importa. Bien. Pero los herederos no dicen nada. No, está bien. Queda fuera en principio. Queda fuera en principio. Es correcto, sí. Ah, perfecto. Bueno, muchas gracias. Una excelente No, por favor. exposición. Gracias. Gracias a usted. Bueno, no sé si hay otra pregunta. Otra pregunta, no sé, doctor, si lo quiere hacer, doctor Marcelo, lo quiere hacer como lo hizo recién, o la leo yo. ¿De qué tan atacable es por el heredero forzoso afectado en su legítima un contrato de renta vitalicia hecho a pocos años del fallecimiento? ¿Un contrato cómo, del fallecimiento de quién? Porque, digamos, si se da a partir de la muerte del causante, ya no hay pacto sobre herencia futura. Es decir, todo lo que puedan acordar o convenir a partir de la muerte del causante ya es otra cosa. Disculpe, fui yo el que hizo la pregunta. Sí. No, en realidad tenía que ver con que, como había surgido recién el tema de la posibilidad el heredero de retractar la venta porque la vendedora seguía con el usufructo vitalicio. Bueno, entonces la pregunta es, ¿qué tan atacable es justamente la renta vitalicia en la cual justamente el vendedor sigue en la posesión de su bien? Sería un caso bastante análogo y entonces, a ver, la pregunta es, ¿puede pasar, como con todo contrato de renta vitalicia, que el fallecimiento se produzca al año o a los 20 años? Sí, bien. Entonces, ¿hay parámetro como para que en todo caso el heredero forzoso diga, hubo una simulación acá en la renta vitalicia y yo nunca me enteré? No. Ahí en principio rige el contrato y por lo tanto no se presume esta circunstancia en razón del tiempo. No habría ninguna presunción según sea al año o a los 10 años, por sí misma, ¿no? Muchísimas gracias. Se respetaría los términos y alcance del contrato, digamos. Perfecto, muchísimas gracias. Nos están preguntando por el sitio donde bajar jurisprudencia que usted había dicho, es Néstor Solari, Apuntes de Jurisprudencia. Se llama un grupo de Facebook que se llama Doctrina y Jurisprudencia del doctor Néstor Solari. Acá tengo otra pregunta. Una propiedad, un cónyuge fallecido, y el otro dona o vende a uno de dos herederos forzosos. ¿El otro afectado puede denunciar en una sucesión para traer ese bien a la sucesión? En la parte que le corresponde como una
Acción de colación, sí, en la parte que le corresponde al donante. Bueno, como siempre, muy generoso en todo el material que siempre dispone, así que le agradecemos muchísimo. Bueno. Esta ha sido una muy interesante charla, muy práctica. Ha leído, no sé si ha alcanzado a leer los comentarios, todos muy elogiosos. Sí, agradeciendo también a todos los presentes y esta posibilidad, digamos, de poder comunicarnos por esta vía, de esta forma, que creo que es práctica y cada vez uno lo va instrumentando y acostumbrándose más y tiene esta ventaja de poder de distintos lugares, digamos, hacer debates o análisis sobre una determinada temática, ¿no? Así que agradezco a todos los presentes y a todos ustedes, a Patricia del colegio y al colegio por haber permitido esta actividad y seguramente en otra oportunidad haremos otro tema. Bueno, cómo no, desde ya muchísimas gracias y sí, estamos a su disposición cuando usted quiera generosamente entregarnos una exposición como esta, estamos a su disposición, así que cuando usted quiera se comunica con nosotros y estamos acá abiertos a disposición. Bueno, perfecto, muy bien, gracias a todos entonces. Muchas Muchísimas gracias y buenas noches. Gracias, doctor. Igualmente, gracias a todos. Buenas noches. Buenas noches.